Bueno, vamos a ir arrancando. Entonces, por las dudas, repito, por los que estén entrando ahora, ahí en pantalla pueden entrar a www.sli.do, Slido, y tipeando el código de reunión 62620 pueden hacer preguntas o pueden sumarse a las que ya están formuladas, votándolas y después al final de la charla las vamos a repasar. ¿Mm? Así que, bueno, igualmente lo pueden ir haciendo paralelamente mientras estemos hablando o al final. Bueno, a ver si lo ya puse a grabar, creo que sí. Bueno, damos comienzo entonces a la webinar de hoy. Es la primera de Shell Aviation, probablemente no la última. Veremos cómo son los comentarios y las dudas que haya como para desde la petrolera poder darles una mano y seguir aclarando temas. Para que tengan una idea y organización, va a estar durando 1 hora más o menos, más 20 minutos más para preguntas y respuestas, como para que se puedan organizar. Bueno, ¿quiénes somos los panelistas, los locutores hoy? Ahí, yo, Guillermo Saborrales, me presento, soy representante comercial de Shell Aviación. Hace 15 años que estoy en la empresa, comencé en el negocio en 2005 justamente en aviación por 3 años y después ya hice mi carrera dentro de la empresa en lo que es el negocio de lubricantes, en puestos relacionados a ventas y marketing. Y en 2018, cuando fue la transición de Shell a Raízen, volví al negocio de aviación. Rodrigo Lerena, que es el coordinador de operaciones para Shell Aviación, para las aeroplantas de Ezeiza y Aeroparque, y quien va a estar dando la charla, la que va a estar mejor, digamos, la que va a estar buena, la que les interesa. Y también se sumó Norberto Feller, que es especialista técnico en aerogalves, está como invitado especial, y Norberto nos va a estar dando una mano sobre el final del curso, con temas, reforzando temas de nafta de aviación y de gas. Acá tengo un machete, no me quería olvidar de agradecer primero a varios, a Carlos Lupiáñez de la Sociedad Argentina de Aviación, a Danilo de FEARCA, a Nicolás Corti de Calcor, a Aerogalves y a FS Aviación también, por supuesto, y algunos medios que nos dan una mano, como Pablo desde el patio, a Edgardo de Aviación Online y a Sebastián de Hangar X. La verdad es que sin ellos no hubiésemos llegado a todos ustedes, a este público. Hay más de 200 anotados, así que muchas gracias a ellos y muchas gracias a ustedes, obviamente, por sumarse. Bueno, les comparto la agenda, a ver si se está viendo, por lo menos si tiene un delay, espero un segundo. Primero voy a estar dando yo una introducción de 5 minutos de Raízen Argentina, y después ya le voy a estar pasando el mando a Rodrigo, que va a estar, bueno, hablando desde conocimiento del producto, de generalidades, lo que es el circuito nuestro del jet, desde refinería a las aeroplantas, los cuidados que tenemos, los controles de calidad que hacemos, y un poco respondiendo a muchas preguntas de tiempos de almacenamiento de jet y avgas. Vamos a estar dando soporte en esos procesos y cuidados. Por último, o anteúltimo mejor dicho, la situación actual, también un repaso general, algunos comentarios de aerolíneas que tuvimos, de algunas aerolíneas, y por último un espacio de conclusiones y de preguntas y respuestas. Así que, bueno, Raízen Argentina. Algunos sabrán y otros no quién es Raízen. Bueno, el grupo Raízen está compuesto, o es un joint venture de la Royal Dutch Shell en un 50% y Cosan en otro 50%. Cosan es una empresa muy grande de Brasil, de energía también, ¿no? Entonces es una unión de dos empresas, 50 y 50. Hace varios años ya que se formó, o digamos cuando Shell salió de Brasil, que se formó Raízen Brasil en ese momento, y se hizo cargo de los negocios en el vecino país, ¿no? que dejó la marca Shell, o que dejó Shell,
de lo que es negocios de comercialización de combustibles, lubricantes, de lo que es la red de estaciones de servicios, de lo que es el negocio de aviación también, y de lo que es trading o exportaciones e importaciones. Pero Raízen en Brasil es una empresa muy grande, también tiene lo que es la comercialización y producción de caña de azúcar, tiene varios ingenios azucareros, produce bioenergía y produce también y comercializa etanol. En total tiene más de 30.000 empleados. Y en octubre de 2018, como mencioné rápidamente antes, tomó el negocio de Shell Company, el negocio de Downstream, de refinación y distribución en Argentina, ¿no? El negocio de Downstream de Shell, Compañía Argentina de Petróleo. Entonces hizo cargo de la refinería, de la planta de lubricantes, de los depósitos del interior, de las aeroplantas. Y un poco acá, este sería el resumen de lo que es Raízen en Argentina, ¿no? Los negocios B2B, que son, como dije antes, la venta de combustibles a industrias y transportes, el negocio de asfaltos o bitumen, el negocio de lubricantes, el negocio de marín, el negocio de aviación, que ahí lo tengo en un icono separado, pues bueno, no es que seamos más importantes, pero estamos dando esta charla, así que hice un icono separado. Y nosotros, como parte de ser licenciatarios de la marca de Shell Aviación, formamos parte de ese network global de Shell Aviación, ¿no? Entonces, formamos parte de un network de 850 aeropuertos en 32 países. Por ejemplo, un cliente nuestro que vuele a cualquier país donde nosotros estamos, como Shell Aviation, puede cargar. Y bueno, básicamente es eso es el porqué, digamos, Shell es licenciataria de la marca Shell en Argentina. Creo que no me olvidé nada, creo que dije lo de retail y las 650 estaciones de servicio, y obviamente el negocio de exportaciones de importación y exportación de combustibles y lubricantes. Lo único que no pasó, si me estaba olvidando una cosa, lo único que no pasó a Raízen fue el negocio de upstream, que son, bueno, todos los que son los pozos de la extracción de crudo de vaca muerta en la provincia de Neuquén. Eso quedó, digamos, en manos de Shell o de Royal Dutch Shell. Así que, bueno, esa era una breve introducción, por si alguien no sabía de Raízen, y Rodri, ahí te dejo el control. Voy dejando de compartir. No, sí, sí. Ahí va bien. Decime, Guille, cuando se vea. Ahí estoy viendo. ¿Se ve bien la pantalla o se ve...? Se ve compartida con los slides al costado, si querés ponerla general. Sí, para que la ponemos como presentación. Pues, si no, tengo que volver atrás. Dame un segundo. Vamos a arrancar de donde dejaste vos. Bueno, ahí se ve perfecto, Guille. Ahí se ve perfecto. Dale. Bueno, bienvenidos a todos. La idea de hoy es no aburrirlos técnicamente ni profundizar demasiado sobre la molécula, sí hacer un barrido general sobre el circuito del JET, dar algunos consejos prácticos para más que nada los que trabajan el día a día. Y mucho más enfocarnos en la seguridad, ¿no? Que es nuestra prioridad. Cómo es la seguridad del proceso del recorrido del combustible y la seguridad personal para trabajar con él. Ahora vamos a empezar con algunas generalidades, o sea, cómo es el circuito del jet, de refinería, aeropuertos, cómo llegamos a conocer los diferentes elementos con los que trabajamos, por ejemplo, los diferentes tipos de combustibles, o sea, indicar cómo diferenciamos el gas del jet, por qué tenemos diferentes tipos de gas, las cualidades del jet,
vamos a ver qué recomendaciones de seguridad tenemos que tomar cuando trabajamos con diferentes productos, cómo las podemos encontrar, por ejemplo, arrancando así de base ya con la seguridad. Sabemos que con cada elemento que trabajamos nosotros tenemos nuestra planilla de seguridad del producto. O sea, esa planilla de seguridad a nosotros nos va a dar todo tipo de recomendaciones sobre cómo manejarlo, cómo tratarlo, qué prevenciones tenemos que tomar para no lastimarnos y no hacer daño a otras personas mientras manipulamos ese tipo de elementos. Eso lo pueden encontrar, por ejemplo, en la página de Shell, como está ahí en la presentación, nos puede brindar a nosotros la información sobre el producto del Shell. Lo crítico o lo clave acá es, como recomendación, cada vez que estemos manejando un producto que puede ser nocivo para la salud, lo importante es que cada uno que está dentro del área que está trabajando sepa qué hacer en caso de contaminarse con el producto. O sea, que si el producto toca su cuerpo, sus ojos, sus manos, su piel, su ropa, sepa qué medidas tiene que tomar para el caso de estar contaminado. Por ejemplo, este producto, el jet, en tocarlo con las manos podría generar una dermatitis, podría dañar los ojos. Es importante, por ejemplo, si nos contaminamos la ropa con producto, no sacarnos de una la ropa porque esto puede tener estática y lo importante es mojarse antes de quitarse la vestimenta. Cosas que la vamos a encontrar en el día a día del manejo de seguridad del producto. Después podemos ver la clasificación del combustible. O sea, tenemos diferentes tipos de combustible de aviación. Como todos saben, tenemos diferente motorización, o sea, los que son motores pistoneros o motores de reacción. Para los motores pistoneros existe el AVGAS, que es el combustible de aviación, y para los motores de reacción la característica es el ex-JP, que JP es una definición militar, sino el JET, que puede ser Jet A1, Jet A, Jet B, depende las cualidades del producto. Y bueno, y el AVGAS tenemos con bajo plomo o con contenido de plomo normal, y después como Norberto les va a explicar los nuevos elementos que se consiguen hoy en día en la industria de AVGAS. Propiedades básicas del jet, o sea, las propiedades del jet es que es un producto que se usa para motores de reacción. La propiedad es, por ejemplo, la densidad, que puede estar entre 775 y 840 kilogramos litro. El punto de inflamación es a 38 grados Celsius. Y, por ejemplo, tenemos la diferencia entre el Jet A y el Jet A1, que es en el punto de congelación, donde el Jet A tiene 40 grados y el Jet A1, perdón, menos 40 grados y el Jet A1 menos 47 grados. O sea, se utiliza para unas temperaturas aún más frías. ¿Cómo sabemos que identificamos bien dónde tenemos los acoplamientos de carga del jet? Es, por ejemplo, cuando vemos una toma de carga, va a estar identificado con una etiqueta negra con dos líneas blancas que identifica el producto como Jet A1, para no generar un misfueling, por ejemplo, con el AVGAS. Además de eso, las boquillas de carga de Jet A, o de Jet, mejor dicho, son mucho más grandes que las de AVGAS, tienen una forma diferente, tipo pico de pato, que se utiliza obviamente para que un usuario no genere una contaminación de producto en un tanque que no es el apropiado. La diferencia con el AVGAS, por ejemplo, acá tienen los dos tipos de colores, el de contenido de plomo normal, un color verde, y el de bajo contenido de plomo, el 100 LL, un color azul. O sea, el AVGAS, o sea, el punto de inflamación es muy bajo, o sea, menos 40 grados inflama. Esto es referenciado a que puede trabajar en cualquier temperatura, ¿no? Por las propiedades mismas para que se use la aeronafta. El contenido de plomo, bueno, es en 0,56 gramos litro en una 100 LL y en las 100 es 0,86, o sea, con un contenido de plomo considerado. El plomo para este caso, acá en el país no está permitido trabajar con plomo, está prohibido, o sea, todo lo que es contenido de plomo se tiene que importar. ¿Y por qué tiene plomo el combustible de aviación? Bueno, porque es un elemento que permite al combustible alcanzar un mayor grado de octanaje. El octanaje no es nada más y nada menos que comparar, o sea, la calidad del combustible con el gas isooctano. O sea, cuando nosotros queremos mantener una relación de compresión buena, necesitamos tener un buen número de octanaje. Y el buen número de octanaje
para este caso, para el combustible de aviación y para el LL, se utiliza con bajos contenidos de plomo, que es el elemento clave para darle una mayor compresión. Se suele identificar con un color rojo, o sea, todo lo que sea boquillas de carga son más finas y están referenciadas en la edad del motor con una etiqueta roja o con los picos de color rojo, identificando al gas. Almacenamiento de los productos es similar, o sea, se almacenan en tanques y el producto tiene que cumplir con el grado de certificación. Cada vez que un producto sale de procesamiento, sale certificado. Por ejemplo, la norma del JET es la STM 1655, el producto tiene que salir certificado por ASTM. Después, hay requisitos, obviamente, que se tienen que cumplir. Esto es esencialmente calidad, que para operar, por ejemplo, una línea aérea, una compañía aérea, o el fabricante de motores nos va a decir, recomiendo para mi operación combustible certificado STM 1655. Perfecto. Además, la compañía de aviación, por manual de mantenimiento, te va a decir todos los requisitos que tenés que cumplir para que una planta de combustible a vos te pueda proveer de combustible. O sea, a través del ATA 103, que está escrito en el manual del avión, te va a decir, vos como proveedor de combustible me tenés que cumplir ciertos requisitos. Un poco de esos requisitos son los que vamos a hablar ahora. Y eso a vos te avala para poder ser un operador de combustible. O sea, cumplir con los requisitos tanto de la línea aérea como de las certificaciones, como de, por ejemplo, normativas IATA, a vos te avala para ser operador de combustible. ¿Qué producto podemos almacenar? La calidad del producto la tenemos que considerar cada vez que almacenamos. El combustible se almacena siempre a granel. Y después tenemos en consideración, que hoy en día está muy vigente por el poco consumo de combustible que hay, cuándo debemos tomar muestra y cuándo sabemos que el combustible ha alcanzado su vida útil. O sea, siempre se toman muestras de las existencias de combustible en aquellos tanques donde el 50% de la cantidad del combustible que está almacenado no se ha movido por un largo tiempo, por ejemplo por 6 meses. Si ese combustible, el 50% del tanque en 6 meses no lo moví, tendría que hacer algún tipo de recertificación para después extender los plazos. Y cuando ya pasamos 2 años de antigüedad de un combustible almacenado, por ejemplo un jet almacenado en un tanque, ya no puede, tiene que degradarse porque no puede considerarse útil para ser cargado en un avión. Lo mismo pasa, por ejemplo, si queremos, acá hay mucha gente de Aeroclub, me imagino, cuando, por ejemplo, queremos guardar combustible en tambores. O sea, es algo útil. Acá hay algunos consejos que podemos seguir. Por ejemplo, cuando nosotros queremos guardar un combustible en un tambor, la forma más segura de hacerlo es un tambor que tenga un recubrimiento, o sea, que esté en su interior picotado, o sea, con una pintura de picote, y es fundamental para los tambores para almacenar combustible jet. Después tenemos que, obviamente, etiquetar el tambor con el número de lote, la certificación de dónde vino el combustible, o sea, porque todo eso lleva a la trazabilidad. Esto es como en la aeronáutica, o sea, tenemos que tener trazabilidad de absolutamente desde dónde salió el combustible, dónde está almacenado, las pruebas que se fueron haciendo, los datos, o sea, los datos de chequeos que se fueron realizando sobre el combustible e información de seguridad. Acá como recomendación dice, los tambores no deben estar fabricados de acero galvanizado ni con plástico. Eso después vamos a ir comentando por qué, ¿no? Los periodos de almacenamiento en tambores, lo mismo que dijimos anteriormente, tienen una fecha de vencimiento de 12 meses. Después de los 12 meses tenemos que hacer una prueba de recertificación del combustible. Se toma una muestra del tambor, se recertifica, y si está en condiciones lo podemos seguir usando. Si no, vamos a tener que disponer del producto. 2 años de producto en un tambor ya tiene que ser considerado ASLOP, o sea, no tiene que degradarse y disponerse, no se puede utilizar en un avión. Acá algunos datos útiles de cuánto tiempo de almacenamiento pueden estar los diferentes productos que se pueden comercializar para la aeronáutica. O sea, tanto el jet como el AVGAS tenemos 6 meses de almacenamiento. Luego de los 6 meses
eh, tomando a granel, en tambores 12 meses, y a partir de la fecha de los 12 meses, prueba de certificación. Y después se puede ir extendiendo la fecha hasta 2 años. Las grasas son 6 años, esto es una actualización que se hizo en junio de este año, que se le extendió la vida al almacenamiento. Fluidos hidráulicos 3 años, aceite de pistón 4 y aceites de turbina 6 años a partir de la fecha del lote. Ahora vamos a, antes de comenzar un poco con el sistema, o con la cadena, mejor dicho, de salida desde una refinería hasta poner el combustible en un avión, me gustaría, no sé si, Norberto, querés hacer algún comentario o algo sobre el AVGAS. Mira, buenas tardes antes que nada. Sí, el tema del APGAS, cuando lo tenemos almacenado en un tanque estático, como vos bien decías, es muy raro que ocurra tanto tiempo sin que no tenga un movimiento. ¿A qué llamo movimiento? A un despacho o a una recepción de producto reponiendo ese despacho. Los tiempos son tal cual los comentaste. Cada 6 meses, si no ocurre ese movimiento, tenés que hacer una certificación a través de un laboratorio. Mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es hacerle mantenimiento al combustible, tanto sea para el jet como para las aeronaftas. Eso es extraer una muestra diaria desde el punto inferior del tanque de almacenaje y observar que la muestra sea clara, brillante. ¿Qué significa claro, brillante? Que está libre de todo tipo de partículas y de agua, o sea, seco y limpio. Esa es la definición claro, brillante. A esto, en el caso de la aeronafta, tenemos que sumarle el olor. El olor, sí, no responde al olor clásico que tiene una aeronafta, que todo piloto la conoce, y empezamos a sentir un color nauseabundo, es que el producto se ha envejecido y se han formado lo que se llaman gomas potenciales. Esas gomas potenciales no hay filtro que lo pare, y es un pequeño gel que se puede visualizar cuando estás sacando una muestra en un vaso de precipitado y mirándola a través de la luz solar o una luz artificial potente. Lo que aconsejamos que ese producto que está en un tanque estático sea movido periódicamente, cada 30 días, hacer un rebombeo a sí mismo y mantener esos expurgues, tanto para el jet, como dijimos, como para la aeronafta. Bien, gracias, Norberto. Ahora después seguimos, con algunos temas más. Nos vamos picando un poquito entre los dos. Bueno, vamos un poquito con el circuito del jet. Un poco como nos gusta comentar, siempre es la cadena, desde donde sale hasta donde llega, o sea, cómo ponemos el combustible en forma segura en el avión, eh, para evitar todo tipo de contaminación, todos los pasos que tenemos que hacer, ¿no? Toda la recorrida de este producto, desde que sale de refinería, pasa por una terminal, toma su camino de distribución hacia los aeropuertos. Por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos desde nuestra refinería de Dock Sud la salida del producto ya chequeado en la terminal, filtrado, o sea, de un tanque certificado ASTM 1655. Sale el producto hacia los filtros, de los filtros se va a los camiones, del camiones llega al aeropuerto y del aeropuerto se cargan los abastecedores y de ahí va hacia el avión. ¿Qué hay que tener en cuenta para todo este camino? Primero, factores que pueden llegar a ser contaminantes, o sea, la contaminación del producto durante todo el recorrido es crucial y la tenemos que tener muy presente y siempre controlada. ¿Cómo lo podemos contaminar? Con otros productos, ya sea sólidos, agua, surfactantes, que son los tensoactivos, o microbios. Contaminación entre productos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que el producto del jet, por ejemplo, está contaminado con otro? A través del color y la densidad. O sea, haciendo una muestra, como decía Norberto, de claro y brillante, podemos observar si el producto ha sido contaminado con otro. También tomando una muestra de la densidad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué parámetros de densidad
está contemplado el jet y haciendo una toma de densidad y temperatura podemos evaluar si ese producto no ha sido contaminado con otro. Y la contaminación de sólidos, o sea, suciedad, óxido, arena, y esto lo hacemos a través de la muestra, o sea, tomando una muestra en un frasco de vidrio, o sea, y haciendo una especie de bucle en el frasco, podemos ver si la muestra es clara o brillante. Una muestra clara o brillante, como nos dijo Norberto recién, no tiene que presentar ni partículas sólidas, por eso se llama clara, y brillante por el aspecto, o sea, no tiene que ser un aspecto turbio. Y el combustible del jet puede ir de un color transparente a un color amarillento. Los factores contaminantes que podemos encontrar es el agua, por ejemplo, ¿no? Que podemos tomar una muestra que nos salga limpia, clara y brillante, y nosotros le decimos, ok, la muestra está perfecta, pero sin embargo puede llegar a tener agua. ¿Y cómo se explica eso? Bueno, el agua en el producto puede estar sin disolver, o sea, podemos ver esas gotas grandes presentes, agua suspendida, gotitas finas, casi imperceptibles, o agua directamente disuelta. Para encontrar este tipo de anomalías, lo que hacemos es una prueba con una cápsula detectora de agua. Esa cápsula detectora de agua nos permite tomar una muestra de 5 mililitros, a través de la cual nos puede dar una señal de la cantidad de partículas por millón de agua que se encuentran en el combustible. ¿Cómo lo hacemos? O sea, tomamos una muestra de combustible y la pasamos a través de la jeringa. Una vez que pasa la jeringa, son 5 mililitros y la muestra nos va a decir la cantidad de partículas por millón de agua que tiene combustible. Y una muestra razonable tiene que tener menos de 10 partes por millón. Después hay otro tipo de contaminación. En el ADGAS también vamos a encontrar agua, como dijo Norberto, podemos tomar una muestra. El agua en el ADGAS es mucho más visible. Existen también, en caso de no poder visualizar bien una muestra, pasta para detectar el agua en el ADGAS con un cambio de color. Y de otro tipo de contaminación, por ejemplo, son los tensoactivos, los más comunes los detergentes, que pueden ser muy dañinos, especialmente para los filtros. Y la contaminación microbiológica, o sea, el crecimiento de hongos que se forman en la parte, entre las capas, entre el jet y el aire, o sea, en el agua, se generan unos hongos que se llaman Cladosporidium resinae. Estos forman colonias y son muy nocivos para todo, sea para la estructura de los filtros, para el avión, para la estructura del avión, para las juntas. Son realmente nocivos para todo el sistema de la aviación. Un segundo. Bueno, lo ideal siempre es tomar muestras. ¿Cómo hacemos? A través de, por ejemplo, de los tanques de almacenamiento se toman muestras, ya sea sistema cerrado o sistema abierto. Sistema cerrado es un equipo preparado para que alguien pueda tomar una muestra, y esta muestra tiene que hacerse drenando siempre del fondo del tanque, aunque los tanques de aviación generalmente no toman el producto del fondo, sino que tienen una succión flotante que permite mantener la toma de muestras al nivel donde está el combustible, o sea, sin irnos hacia el fondo. Pero, sin embargo, la muestra de habilitación siempre se toma desde fondo de tanque, para eliminar todo tipo de decantación de agua que pueda generarse por la entrada y salida misma del aire. La muestra es primordial, o sea, primero hay que tomar, hay que ver si que no tenga agua, que no tenga partículas, tomar una muestra en un balde para hacer un barrido, luego en un frasco de 2 litros aproximadamente, hacer el bucle y ver que no tenga ningún tipo ni de presencia de agua ni de partículas. Esto no solamente lo hacemos en los tanques, o sea, si uno va a realizar, por ejemplo, un abastecimiento, antes de comenzar, para los que son aviones que van a llevar muy poco volumen, se toma una muestra, el usuario debe exigir una muestra al operador de combustible que esté clara y brillante y una prueba de agua, o sea, para asegurarse de que lo que se está cargando en el avión sea un combustible correcto. En vuelos que llevan un poco más de volumen, lo que se hace, se deja correr, o sea, una cierta cantidad de combustible, aproximadamente todo el barrido del filtro,
y ahí se pide la muestra, como para ver si lo que estamos cargando en ese momento está libre de presencias de agua. Y es un combustible obviamente claro y brillante. Recordemos siempre que nuestro enemigo es el agua para lo que es el jet. Acá estaba lo que les contaba un poco de las pastillas. Las pastillas detectoras de agua, cuando detectan que hay 10 partes por millón, van a ver un color un poco verdoso en la pastilla, y ya llegando a las 50 partes por millón de agua, se empieza a poner con un color azulado, bien fuerte, lo que denota una presencia importante de partículas de agua por millón. Ya ese combustible no es apto para ser cargado en un avión. Y acá está un poco lo que les contaba de cómo detectar agua en el gas. Si bien es muy simple, es ver la muestra, y si no es posible acceder a una inspección visual por las condiciones, porque es de noche, porque no hay luz o lo que sea, se usa una pasta detectora que a través del cambio de color de un verde a púrpura indica la presencia de agua. No es normal, no es común esto en la jerga usar la pasta, simplemente con la inspección visual estaríamos correctos. ¿No es así, Norberto? Hoy en día no Sí, es muy correcto. normal. Correcto. La utilización de la pasta se usaba o se usa en grandes tanques de grandes capacidades, hablamos de 2 o 3 millones de litros, y para detectar si el tanque tiene alguna dificultad para barrer el fondo. Entonces se baja un pilón bebido con esa pasta, y si vira del color es porque hay presencia de agua. Y como vos bien dijiste, el agua, tanto en el jet como en la aeronafta, son enemigos. En el jet mucho más, porque desarrolla las colonias bacteriológicas que vos dijiste y producen las amebas, y esas amebas son un poco insaciables porque atacan todo lo ferroso, hasta la estructura de un tanque te atacan. En cambio, en la aeronafta no es posible el desarrollo bacteriológico por la presencia de tetratilo de plomo y de los aditivos, que después lo voy a explicar un poco sintéticamente. Los aditivos que reemplazan al tetratilo de plomo no permiten el desarrollo de bacterias dentro de la aeronafta. El agua en la aeronafta lo que produce es efectos que obstruyen el normal desplazamiento del combustible dentro de las cañerías que alimentan el sistema de inyección o de carburación que tiene un motor de combustión interna, porque se congelan, ¿no es cierto?, a ciertas alturas. Bien. Bueno, otro de los factores importantes al momento de tomar una muestra es la densidad y la temperatura. O sea, nosotros sabemos por certificación entre qué parámetros se encuentra la densidad y la temperatura del jet. O sea, cuando tomamos una muestra de una certificadora, por ejemplo, la STM 1655 libera un tanque y me dice la densidad a 15 grados con la que salió ese tanque. Nosotros tenemos que tomar una muestra de un producto relacionado a esa certificación que nos garantice que ese producto se encuentra dentro de los 3 kilogramos metros cúbicos de densidad a 15 grados, relacionada o trazable con la certificación de origen. Esa muestra de densidad se hace obviamente con un hidrómetro, o sea, un densímetro, y un termómetro, o sea, densidad y temperatura, para después llevarlo a las tablas ASTM y corregirlo a 15 grados. Acá nos da un tip de cómo mirar la densidad. Obviamente, cuando nosotros miramos la columna, tenemos que siempre estar atentos a estar de una forma perpendicular, no dejarnos impresionar por el elipsis, o sea, no tomar el punto de la elipsis, sino la parte de abajo, o sea, la parte recta. Cuando ya podamos ver, observamos una línea y ahí tomamos el valor de densidad. La temperatura, y una vez tomada densidad y temperatura, nos metemos en la tabla y ahí obtenemos la densidad a 15 grados, corregida. Nosotros usamos 15, por ejemplo en Brasil usan 20, y una vez corregida, podemos compararla con el certificado del lote de origen y en base a eso decir si el producto está dentro de los estándares de calidad o si se encuentra con más menos 0, como dijimos, 3 kilogramos metros cúbicos, es porque hay alguna anomalía en el combustible o pudo haber sido alterado o contaminado con otro producto. Después, algo que es crítico, y me gustaría acá hacer como un paréntesis para explicar
¿por qué se aditiva el combustible con Stadis? El jet es un elemento de por sí que es no conductor. O sea, lo que lo sabemos es que los no conductores, los elementos no conductores, son muy propicios a acumular cargas estáticas, ¿no? Cargas estáticas que entre no conductores se puede incrementar esa estática y generar una carga y mucho almacenamiento. Cuando ese no conductor que ha acumulado bastante estática se pone en contacto con un elemento que es conductor, puede generar lo que es el salto de una chispa, ¿no? Por descarga de esa estática. Lo que tratamos de hacer en el jet es hacerlo un poco conductor, o sea, porque entre los elementos conductores es más probable que exista un equilibrio de cargas, que es lo que estamos tratando de hacer acá añadiendo Stadis. ¿Qué es el Stadis? Es un aditivo que se le incorpora al combustible para hacerlo conductor, o sea, para darle cierta conductividad. ¿Con qué nivel? Bueno, arrancamos de 50 a 600 picosiemens metro, perdón. ¿Y por qué 50 y por qué 600? Bueno, por debajo de 50 ya se puede considerar que no tiene una propiedad de conducción. Y por arriba de 600, como el Stadis es un elemento, por así decirlo, gomoso, parecido a un detergente, si saturamos el combustible con este elemento, podemos generar ciertos desperfectos en las indicaciones de niveles de combustible en los aviones. Por ejemplo, los tanques de combustible de muchos aviones son varillas con flotante. Cuando el combustible empieza a subir, el flotante sube siguiendo la varilla. Cuando el combustible empieza a bajar, si el combustible está muy saturado, se pone gomoso y hace que los flotantes queden trabados en la orilla y llega a generar una indicación errónea en los paneles del avión de cantidad de combustible. Por eso se trata de mantener los valores entre 50 y 600. Siempre el nivel, si es muy bajo, o sea, cuando viene de refinería con menos de 70, ya se empieza a solicitar que se aditive un poco más el combustible. Depende también de la temperatura, ¿no? El aditivo y estas propiedades de ser conductor también depende mucho de la temperatura del combustible. Como dijimos, hay procesos, tenemos que cuidarnos mucho de la estática. O sea, cuando realizamos operaciones de abastecimiento, tenemos que tratar de siempre igualar los potenciales de donde estamos trabajando. O sea, el potencial del camión con el avión, conectar las tuberías por donde corre el producto a la tierra, las estructuras. Hay que evitar salpicaduras, que también generan, o sea, la estática también se genera por salpicaduras, por perder esa capa de fluido laminar y llevarlo a una situación turbulenta, velocidades descontroladas. Hay que utilizar tanques con instalaciones de carga de fondo, o sea, siempre el producto no puede entrar llovido, sino que tiene que ser o guiado hacia el fondo o entrar directamente desde el fondo. No utilizar objetos plásticos, esto es tipo embudos, o es recomendable no utilizarlos porque son grandes acumuladores de estática. Y el entrar en contacto o tener un golpe con un elemento metálico o con cualquier situación que sea conductora, con cualquier elemento que sea conductor, puede generar este salto de chispa. Y este salto de chispa dentro de una atmósfera que se genera, que es explosiva por estar trabajando con combustible, tenemos fuego o podemos generar una explosión. Tenemos que utilizar el aditivo. No hay que quitarse la vestimenta, o sea, cuando llegamos a tener contaminación en la ropa, como dije anteriormente, con combustible, lo recomendable siempre es primero mojarse bien con agua, para no generar estática cuando nos estamos quitando la ropa, ni tampoco si estamos con una vestimenta que no es más del 50% de algodón, trabajando en esta atmósfera explosiva, ojo con quitarnos la ropa o algunas elementos de protección o lo que sea que tengan condiciones de generar estática. Utilizar mangueras que tengan continuidad eléctrica, reducir la velocidad de carga de los recipientes, siempre que se cambie un filtro o se haga algún reemplazo o alguna carga de un recipiente, siempre a velocidades lentas en los comienzos, cuando recibimos el filtro vacío. Por ejemplo, cualquier cambio de elemento,
el filtro está vacío, el primer llenado a una velocidad muy lenta como para reducir la posibilidad de estática. Bueno, y la puesta a masa y la descarga a tierra. Puesta a masa siempre es entre dos cuerpos, o sea, es la igualación de potenciales, o descarga a tierra cuando conectamos los equipos o las estructuras a tierra. En el avión lo que se hace con el camión abastecedor es igualar potenciales, o sea, se iguala el potencial del camión con el del avión para no generar esa diferencia de carga. Bueno, acá un poquito cuando vamos a cargar pico gatillo, o sea, un vuelo con un avión con una carga sobre ala, y por ejemplo no tenemos un punto de conexión en el avión raro, o el camión no tiene una toma estática, lo que se recomienda es el pico metálico con metal de la toma y una velocidad inferior a los 200 a los 200 litros por minuto de carga, como para disminuir los niveles. Siempre que exista hay que usar un punto de conexión. Este punto de conexión puede ser un borne tipo de bronce roscado, o una superficie metálica sin pintar dedicada para tal fin. Y bueno, los elementos de filtro siempre hay que tener la precaución de que esa atmósfera puede producir estática, y acá, como vemos en la foto, algunas explosiones mismas internas dentro del filtro que pueden llegar a quemar los elementos. Ya barrimos un poco los que son las precauciones y un poco de calidad de producto. Ahora está la parte de filtrado. O sea, cuando nosotros traemos el combustible desde un tanque, lo vamos pasando por diferentes etapas de filtrado. Como tal, hay diferentes tipos de elementos que podemos usar en la aviación para hacer filtrado. O sea, tenemos filtro de malla, que lo más importante, están siempre en la línea donde haya algún elemento rotante, por ejemplo una bomba, ponemos un filtro de malla, que a nosotros nos ayuda, en caso de rotura, a retener ahí las partes principales que se hayan generado, como para que no pasen a un almacenamiento o no lleguen al camión. Después tenemos microfiltros, que son elementos que contienen filtros de papel, que se utilizan para el pasaje del combustible, que pasa absolutamente todo por el filtro para retener todo lo que sea partículas sólidas, pequeñas partículas sólidas. Y después filtros separados de agua, que incluyen dos etapas, o sea, la parte coalescente y la parte separadora. Coalescente nos indica que el combustible va a pasar desde la parte interior hacia el exterior, va a coalescer, o sea, va a acumular, va a hacer juntar todas esas gotas de agua que puedan llegar a ingresar al filtro, las va a juntar y las va a dejar caer. Un poco de ese producto va a seguir su trayectoria hacia a una pared que se llama filtro separador. Ese filtro de separador es hidrófobo, o sea, repele el agua. Cuando el producto intenta pasar a través de esa pared, el agua repele, cae y pasa el producto. Ese filtro realiza un filtrado que es desde afuera hacia adentro, como pueden ver en la primera figura que dice vertical. Una vez que pasa el producto por el producto ya está libre de agua y se va a almacenar a los tanques. Y el agua del proceso, o sea, lo que se fue por el filtro coalescente y lo que pegó en el separador, cae hacia el fondo del recipiente. Por eso es importante todos los días, como primera actividad del día, drenar los filtros para eliminar toda o cualquier presencia de agua que pueda llegar a tener. También están en una configuración horizontal, realizan el mismo trabajo. Esto lo podemos ver en algunos abastecedores que tienen filtro separador, coalescente separador, o filtros monitores, que acá hago un paréntesis. Los filtros monitores no trabajan de la misma manera que el coalescente separador, sino que son lo más parecido que hay a un pañal de un bebé. Cuando el agua pasa por el filtro, o sea, cuando el filtro detecta agua, se empieza a hinchar y satura la presión. O sea, satura, impide el paso del producto y el filtro se tapa. O sea, no deja que el agua atraviese el ducto del filtro.
Esos filtros monitores hoy están de alguna manera cuestionados en la industria porque se encontró que el elemento que los compone se llama superpolímero absorbente, no es ni más ni menos que lo mismo que se usa en los pañales. Ese superpolímero absorbente, por algunas particularidades, se puede escurrir a través del filtro y pasa a través de todo el sistema de filtrado hasta llegar al avión. Entonces, ese sistema llega hasta los filtros del avión, se forma un gel que tapa el filtrado del avión y puede producir cortes de motor en vuelo. Por eso hoy en día la industria lo está evaluando. Primero se ha hecho una campaña para reducir las presiones diferenciales, o sea, cómo me doy cuenta que el filtro está funcionando bien o mal, a través de la presión diferencial, a través de ensayos de calidad de filtro que se llaman test millipore, que es pasar producto a través de una membrana filtrante y observar el color de esa membrana, y en base a la evaluación del color podemos observar la cantidad de contaminantes sólidos que tenga ese producto. La presión diferencial es clave, nos va a indicar cómo está el filtro en cantidad de contaminantes, y una vez que el filtro, por ejemplo, llega a los 15 PSI, se reemplazan elementos o se reemplazan una vez al año. Bueno, hoy en día los monitores están siendo evaluados para generar un reemplazo de acá a corto tiempo por otros sistemas. No sé, Norberto, ¿te querés agregar algo más del sistema de filtrado o pasamos a comentar un poquito la situación actual? No, tocaste un tema que para mí es muy importante en el manipuleo, sobre todo en las instalaciones que cuentan las empresas de fumigación y aeroclubes, que es el bajo caudal que tenés que trabajar para evitar todo este tipo de energía estática. Los filtros, los microfiltros que se usan para este tipo de instalaciones están funcionando excelente y cumplen las dos funciones, o sea, en las dos etapas, la separación de agua y la separación de partículas. Hoy tenés en plaza microfiltros que te aseguran 5 partes por millón y 4 micrones, ¿no es cierto?, de partícula sólida, ¿no? O sea que una calidad muy, muy buena. Pero mucho, mucho depende del tema de energía estática. Después yo voy a hablar un poco haciendo referencia a tu excelente exposición referente a este tema, qué es lo que pasa en campaña, ¿no es cierto? Porque verdaderamente es de suma importancia el tema de la energía estática. Lo mismo cuando cargamos el tipo de avión. Y lo mismo el régimen de carga, ¿no es cierto? Nosotros estamos haciendo servicio Intuplan en nuestra planta de Morón, en la escuela de vuelo, y hemos diseñado y proyectado las abastecedoras para ese tipo de carga, ¿no es cierto? O sea, todo el conjunto, los módulos de bombeo, de filtración, de medición y manguera de carga están diseñados para hacer cargas Intoplane a muy bajo régimen de carga, o sea, por debajo de los 100 litros por minuto. Normalmente estamos operando a 60, 80 litros por minuto, y eso nos da una muy buena tranquilidad, ¿no es cierto?, para evitar todo el tema de que sea energía estática, ¿no? Exacto. Bien, pasando un poco o haciendo un poco de resumen, o sea, lo que vimos en calidad, el filtrado, o sea, separador, coalescente y separador para lo que son instalaciones, monitores o separadores y coalescente para los que son los camiones abastecedores. Después, bueno, obviamente van a salir nuevas tecnologías con respecto a los monitores, que eso se está evaluando. Y hoy tenemos una situación bastante particular por por la falta de actividad, ¿no? ¿Qué cuidados está realizando la industria? O sea, muchos saben que por un plan de mantenimiento, o sea, los aviones se deben preservar con combustible en los tanques, y ese combustible que está almacenado en los tanques, obviamente los tanques tienen venteo, y ese venteo
entrada y salida de aire, genera humedad, y esa humedad genera colonias de hongos. Si no se realiza un trabajo de drenado diario con análisis a conciencia de cómo está el producto dentro del tanque e ir descartando el producto que se empieza, o el agua que se empieza a decantar, se empiezan a generar colonias de hongos. Y esas colonias de hongos empiezan a afectar la calidad del producto que está dentro del tanque hasta llegar a fases de descomposición. Hoy en día hay 3 fases. Llegando a la fase 3 es cuando ya observamos la presencia de este hongo, pero para empezar a evitar la llegada de la fase 3, o sea, ya cuando el producto está, digamos, no apto para ser consumido, tenemos la acción de biocidas. O sea, lo que se puede utilizar son biocidas. Los biocidas se utilizan para atacar estas colonias de hongos y son utilizados en la industria para hacer la limpieza del producto almacenado en el tanque. Hoy en día muchas compañías los están utilizando, pero llega un momento que vos no podés saturar el combustible que tenés en el avión con biocida. Entonces, o tenés las herramientas adecuadas o realizás alijes de combustible. O sea, alijás el combustible que no está en condiciones y reponés con combustible nuevo. Eso es cómo está trabajando hoy. Hay algunas compañías aéreas que han hasta desarrollado equipos propios para incorporar el biocida en las alas del avión, en los tanques de las alas del avión. Y esto, bueno, les está trayendo de alguna manera un poco de beneficio porque pueden estirar un poco más la vida útil del combustible dentro del ala. Pero bueno, llegado un momento con la falta de actividad y si no se va renovando ese combustible, llega un momento que entra en fase de descomposición. Eso es lo que hoy en día están los programas de análisis con biocida. No sé, yo voy a dejar abierto acá por si hay alguna pregunta. Vi que algunos estaban levantando la mano. Si quieren hacer alguna pregunta por acá, mientras Norberto, si querés explayarte un poco sobre los temas que querías cerrar. De acuerdo. Yo estoy representando a la empresa Aerogalves, que es la distribuidora del jet a granel para la atención de las empresas de fumigación y clientes en general. Además, Aerogalves comercializa las aeronaftas, la 100LL, y hace 2 años hemos incorporado la UL91, que es una aeronafta que no contiene tetratilo de plomo. La elaboración de las aeronaftas se inicia en la refinación del petróleo crudo y se toma una mezcla de hidrocarburos llamadas alquilatos. Se toma el alquilato por su alto grado octánico que tiene puro y la buena recepción que tiene de los aditivos más importantes, que son los antioxidantes, los antidetonantes, anticongelantes y los colorantes. La diferencia que tienen la 100LL con la UL es casualmente que la UL no tiene tetratilo de plomo. En algún momento, Rodrigo, vos mencionaste las funciones que cumple el tetratilo de plomo y es tal cual. El tetratilo de plomo es un antidetonante y es un lubricante de los asientos de válvula de un motor de combustión interna. Entonces, ¿cómo se logra el reemplazo del TEL en la UL? Es a través de la incorporación de aditivos que cumplen exactamente la misma función que el tetratilo de plomo. Son aditivos muy especiales y que ha sido un desafío muy grande que tuvieron las elaboradoras de aeronafta para lograr ese reemplazo. La aeronafta, la 100LL, bueno, es de uso masivo, reemplaza la 100-130. Vos indicaste bien la diferencia que hay en el porcentaje de tetratilo de plomo. En el país ya la 100-130 no es utilizada, ha sido reemplazada al 100% por la 100LL. Y nosotros con la incorporación de la UL, estamos cubriendo una necesidad que se estaba produciendo debido al uso de combustible terrestre.
7547, o sea, ¿qué significa esto? Que es un combustible netamente para uso aeronáutico. No contiene etanol, que ese es el problema fundamental que tienen los combustibles terrestres. El etanol es un alcohol. El alcohol no es para uso aeronáutico, es rechazado total y absolutamente. Los porcentajes aceptados son ínfimos en un upgas. Entonces, ¿por qué? Porque el etanol produce bolsones de gas en el flujo de combustible que alimenta el motor. Esos bolsones de gas hacen que el funcionamiento del motor sea irregular y comenzamos con los problemas de las emergencias. Entonces, está totalmente prohibido el uso del MOGAS para combustible de aviación. Hay una disposición de la ANAC, la 224 del año 2010, donde prohíbe terminantemente el uso para cualquier tipo de aeronave del MOGAS, o de la nafta de uso automotor. La UL 91, perdón, como dije, es un combustible netamente de uso aeronáutico, elaborado bajo las normas ACTM. Los beneficios que tiene es, primero, que es un combustible ecológico, al no tener tetratilo de plomo, o sea que estamos mejorando el medio ambiente. No desarrolla postcombustión carbono, tiene muy bajo porcentaje de azufre. Si hacemos una comparación del azufre que tiene un combustible de uso automotor de 250 gramos aproximadamente, a 0.05 que tiene la UL, está de más cualquier tipo de comentario. Tiene un ROM de 96, estable y no variable como puede ocurrir con un motor de combustión, la utilización de combustibles de uso terrestre. Este tema a nosotros nos ha preocupado muchísimo, y sobre todo con la incorporación de las nuevas aeronaves con motores de baja potencia, tipo Rotac, que equipan las aeronaves, el Petrel, que tienen este tipo de motor. No obstante, también Lycon tiene una línea de motores autorizados, y Continental también. Lo que nosotros siempre recomendamos para la utilización de la UL 91 es que se fijen lo que dice el manual. El manual no del motor, sino de la aeronave, porque sabemos que hay modelos de aeronaves que vienen equipados con distintos tipos de motor, y hay algunas que sí autorizan la utilización de la UL 91 y otros que recomiendan la 100LL. También existe un problema, que es el siguiente. Hay homologaciones para uso de combustible uso automotor, pero es un combustible europeo o es de algunos estados de Estados Unidos que no usan el etanol. Entonces hay que tener la precaución de aquí en el país utilizar este combustible UL 91 para los motores de baja potencia en reemplazo de todo lo que sea combustible terrestre. Eso es es fundamental, y es una preocupación que tenemos desde Aerogalves, y siguiendo un poco también la preocupación de Shell, que en toda su línea de mantener la trazabilidad del producto. Las aeronaftas que nosotros comercializamos son producidas por Warter en Polonia, y llegan a nuestra planta madre en la ciudad de Galvez en isotank. En isotank de 25.000 litros de capacidad máxima, que vienen con una certificación que cumple la ACTM, 7547 en el caso de la UL, y de la 910 en el caso de la 100LL. O sea que desde Polonia a Galvez ese producto no tiene ningún tipo de posibilidad de ningún tipo de contaminación. Y después nosotros le seguimos la trazabilidad hasta los tanques de nuestros clientes, cuando hacemos el despacho a granel, y somos responsables cuando hacemos el servicio Intoplane, caso Morón concretamente, que estamos abasteciendo a las escuelas de vuelo.
En cuanto, como vos bien decías, estamos pasando un momento bastante particular con este tema de la pandemia, y tenemos, como ya habíamos comentado, las recomendaciones para hacerle el mantenimiento tanto a la aeronafta como al jet, del expurgue diario, la observación del expurgue diario y del movimiento. Si tenemos un tanque estático y no se mueve el producto, hacer un rebombeo a sí mismo para mantenerlo en movimiento. Uh-huh. Eso es una recomendación que hacemos muy, muy importante para poder seguir manteniendo la calidad del producto. Y pasados los 6 meses, como vos bien marcabas, Rodrigo, la recertificación, ¿no es cierto?, para ver qué es lo que pasa. Pero es muy raro que llegue en nuestro mercado, que es la aviación agrícola y la aviación de agroclubes, que pasen 6 meses sin que el combustible no tenga movimiento. Pero de así ocurrir, recuerden hacer una extracción de muestra y llevar a un laboratorio para recertificarla. Lo que hablábamos de la estática, que hoy hiciste una excelente exposición, Rodrigo, nosotros tenemos el tema que cuando llega el camión a una planta de combustible de nuestros clientes, tenemos 2 potenciales, el de las instalaciones fijas que tiene en la planta y la del camión. Esos 2 potenciales tienen una carga de grado Siemens que tenemos que equilibrar. Lo primero, se recomienda esperar 15 minutos de estacionamiento del camión. Mientras tanto, en ese periodo, controlar que la capacidad que nosotros tenemos en el tanque donde vamos a recepcionar pueda recibir lo que hemos pedido. Entonces después tomamos una muestra, el receptor va a tomar una muestra junto con nuestro representante y va a certificar primero que es el combustible que él ha solicitado, el grado que ha solicitado, y segundo que la muestra está claro brillante. Ahí recién hacemos la conexión de la estática para equilibrar los 2 potenciales, conectamos la manguera y hacemos la descarga. Excelente tu observación. La manguera, si no tiene directamente una instalación fija que llegue al fondo y que tenga una pantalla, que la manguera llegue al fondo del tanque para evitar el choque de la vena líquida de la descarga con el espejo del combustible que está almacenado. Uh-huh. Es a veces difícil que entiendan lo que vos explicaste, Rodrigo, pero es así, puede saltar una chispa. Si esas diferenciales están, estoy de acuerdo, se tienen que dar ciertas condiciones, bajo porcentaje de humedad, mucho viento, pero se da. Te puedo asegurar que se da. Sí, evitar toda instalación combustible, absolutamente. Todo lo que sea combustible no se puede usar para el manipuleo de los combustibles de aviación. Me refiero concretamente al plástico. Eso está totalmente fuera de cualquier tipo de lógica. Para mantener un poco la calidad, aconsejamos tener 2 tanques a las empresas de fumigación. Un tanque lo tenemos en recepción y el otro en despacho. La recepción, lo estuvimos charlando un poco estos días contigo, Rodrigo. Nosotros siempre estuvimos aconsejando 1 hora por pie, porque normalmente no tienen un microfiltro en la descarga, sino que la descarga se hace directamente desde el camión al tanque. Entonces, tendríamos que buscar un término medio ahí, pero que no baje de esos valores. En cuanto a la carga ya de una aeronave, siempre tiene que estar el comandante, siempre tiene que estar el comandante del avión para primero hacer una prueba claro brillante antes de cargar la aeronave, para ver que el grado que vamos a cargar sea el grado homologado por la aeronave. Nosotros estamos entregando stickers para aeronaftas, rojo, con bien marcado 100 LL, para pegar en la boca del tanque, y en el caso de la UL91, de color marrón, para también pegarlo en la boca de los tanques y eso ayudar. Y también estamos usando las boquillas de diferente tamaño, antichispas,
para ese tipo de operación, para tratar de evitar todo este tipo de contaminación. Por suerte no hemos tenido históricamente este tipo de problemas. Nuestra empresa sigue los pasos de Shell, y la eterna preocupación es de llegar con el producto con una excelente trazabilidad para que el vuelo sea seguro, ¿no? Eso es lo que más nos interesa. Porque, como decimos en la jerga, Norberto, en el aire no hay banquina, ¿no? Exactamente, eso lo aprendí hace muchísimos años de un señor, de un alemán, que estábamos hablando de estos temas ya en el año 78, cuando nos estábamos preparando para el conflicto austral. Yo estuve en Alemania para comprar algunos equipos para hacer abastecimiento en campo traviesa, y contratamos a una consultora para que nos desarrolle una planta para Ezeiza, que finalmente no se concretó. Pero este hombre un día me dijo, y no te olvides de una cosa, que en el cielo no hay banquinas. Claro, tal cual. Eso yo creo que nos identifica a todos los que estamos en este tema, y de la preocupación. Y a veces, a mí lo que siempre me ha preocupado, no tanto en el ambiente internacional, digamos, ¿no es cierto?, donde ustedes más se mueven, sino más en el campo donde estamos operando nosotros y tratando de volcar toda esta experiencia y llevarla a esta experiencia de campo, de que tomen conciencia de la importancia. Yo te puedo asegurar, cuando empezamos con el papá de Nico Corti, que fuimos los primeros que Shell autorizó para comercializar el jet a granel, cuando verdaderamente yo llegaba y veía ese tipo de instalaciones, decía, no puede ser esto, no. Y bueno, fuimos evolucionando muchísimo, o fueron nuestros clientes evolucionando muchísimo. Otra cosa muy importante, y esto termino y relacionados con el tema de la calidad, es la limpieza del tanque de Jet A1. Cuando terminen la campaña, se desgasifica solo, 5 o 6 días, sacada las tapas de entrada de hombre, entren, hacen un lavado y le hacen un pequeño toque con alcohol isopropílico, y eso les va a asegurar que no van a tener ningún tipo de desarrollo bacteriológico durante la campaña. No así con la aeronafta. La aeronafta, si tienen un tanque, que es muy raro que tengan un tanque de mucha capacidad estático, pero ahí sí tienen que llamar a una empresa que se especializa en ese tipo de lavado, por el tema del tetratilo de plomo. Nuestro cuerpo no tiene anticuerpos contra el tetratilo de plomo. Entonces es muy peligroso, y eso hay que traer una empresa que verdaderamente se dedique a ese tipo de limpieza, ¿no? Bueno, estos son consejos, y queda abierto toda consulta de toda la gente que nos está escuchando en este momento, todo lo que necesiten saber y ampliar, siempre estamos dispuestos a eso. Muchas gracias, Norberto. Sí, ahí hay varias preguntas. Después, ahora vamos a ir leyendo algunas, las más votadas, pero en todo caso las que no podamos responder, sí, las vamos a ir derivando y las vamos a ir respondiendo. Bueno, las que son anónimas, en todo caso, si no las llegamos a responder, les pedimos disculpas, en todo caso nos la vuelven a hacer a la dirección de mail que figura ahí. Los que se identificaron se las respondemos. Sí, si no, publicar también mi dirección de mail, no tengo ningún problema. Si te parece, Ray, bueno, la más votada es ¿cuánto tiempo puede mantenerse almacenado el combustible en las cisternas? Bueno, eso lo vimos en la presentación. Tenemos los 6 meses, chequeamos, 12 meses, certificamos por laboratorio y le damos 12 meses más hasta los 2 años que caduca el combustible. Y durante permíteme, y durante ese periodo de 6 meses, lo que hablábamos, Rodrigo, es el mantenimiento. Es la prueba diaria. Sí, la prueba diaria, obviamente. Todos los días un drenaje. Sí. Exactamente, y cada 20, 25 días rebombear a sí mismo el producto, si no se va a despachar. Porque, ¿qué pasa? Si lo tenemos en movimiento al tanque, lo que vamos sacando de ese producto seguramente vamos reponiendo, entonces se va haciendo un blending
de eso, y entonces supera los 6 meses como estábamos hablando, ¿no es cierto? Eso hay que tener, por eso es muy importante la prueba de claro brillante, ¿no? Diaria. Esa es fundamental. Y el movimiento cada 20, 25 días, eso da cierta tranquilidad, ¿no es cierto? Siempre hablando de cuestiones de campo, que no tiene nada que ver con lo que es la operación internacional de ustedes en Ezeiza o en Aeroparque, ¿no es cierto? No, pero sigue el mismo criterio. Acá hay una relacionada, a ver, dice, ¿cuáles son las principales medidas de control a tomar en un vehículo cisterna de 6.000 litros de Jetta 1, donde el movimiento del combustible es muy esporádico? O sea, evidentemente, bueno, si no tomaste los resguardos... Lo que charlábamos recién, o sea, si vamos a hablar propiamente de la cisterna, drenaje diario, o sea, prueba de agua, todos los días a la mañana, un drenaje, una inspección visual, si lo querés complementar con la prueba de densidad y temperatura, y como decía Norberto, si lo podés recircular con cierta periodicidad, buenísimo. A los 6 meses, si venimos haciendo esto, 12 meses una certificación del combustible si estuvo parado, y bueno, y después seguir haciendo todos los días el chequeo hasta llegar a los 2 años que se nos acaba la garantía del combustible. Y para almacenar en tambores, hay algunas preguntas también de algún aeroclub, bueno, sí. Similar, ¿no? Es lo mismo, sí. Lo único que en el tambor obviamente no lo podés recircular, pero si podés hacer un análisis de fondo del tambor, se utiliza un tubo que lo ingresás, podés inclinar, darle cierta inclinación al tambor con un tubo, tipo un tubito de ensayo, tratar de tomar, como si fueran los ensayos que se hacen en fiatrímetros, un poco de fondo de ese tambor, sacar una muestra y hacer una prueba de calidad, o sea, prueba de agua, densidad, temperatura y la certificación a los periodos que habíamos visto. Me permiten, hay una cosa que es importante, tanto en los tambores como en los equipos móviles, que la mayoría, que lo llaman mochila de los fumigadores, es no exponerlo al sol, ¿sí? A ese tipo de volúmenes chicos. Normalmente esas mochilas las tienen angaradas junto al avión, eso no está bien. Esa mochila tendría que estar en un lugar bajo un tinglado y abierto para evitar la acumulación de gases. Y los tambores también protegidos de la luz solar, sea fundamentalmente en lo que se trata de aeronaftas, ¿no? Genial. Hay una pregunta, dice, ¿los tanques donde se transporta, se recomienda algún tipo de material específico, tal como aluminio? Y creo que hay otra también referida, que ahora no la encuentro, que es también de los tanques, ¿no? ¿De qué material se recomienda que sean? Mirá, hay 3 tipos de materiales que se pueden utilizar. Hablemos para el Jet A1. Es hierro con pintura epoxi, que ya prácticamente no se usa, aluminio o acero inoxidable. Y lo mismo pasa con las instalaciones fijas, con los tanques, ¿no es cierto? Los tanques sí, se da un poco más el hierro con la pintura epoxi, ¿no es cierto? Por eso se recomienda mucho, o recomiendo mucho la limpieza anual, como lo piden las normas, para también verificar que el estado del plastificado interior de los tanques esté en óptimas condiciones, porque se pueden reparar, se levanta la parte afectada y se vuelve a tratar con pintura epoxi que tenga un espesor de 200 micrones siempre en la capa, ¿no? Gracias, Norberto, porque había una pregunta que hablaba de eso, del revestimiento. Hoy en día para las construcciones nuevas se está requiriendo el inoxidable. O sea, todo lo que sea cañerías y construcciones nuevas de almacenamiento se tiene que utilizar inoxidable. Si es algo que ya es de antes de la regulación, o sea, si, como decía Norberto, se puede usar al carbono pintado y picotado o aluminio. Nunca bronce ni cobre, acuérdense, porque eso altera las propiedades térmicas del combustible. Exacto. Y en lo que son equipos móviles, ¿no es cierto?, se recomienda un poco más el aluminio que el acero inoxidable, porque el aluminio es más plástico, ¿me entendés? Y absorbe un poco las deformaciones a veces de la ruta y de los caminos de acceso a los clientes, pero tanto se está imponiendo mucho más como bien
marcabas vos, Rodrigo, el acero inoxidable, ¿no? Sí. Rodri, esta para vos, me parece. ¿Las conexiones A del ver. diferencial de presión deben ir a la entrada y salida, la línea del vaso del filtro, o puede estar en el vaso del filtro? No, Mirá, se toma la entrada versus la salida. O sea, exacto. esa es la diferencia. O sea, ¿por qué te va a dar una saturación? Porque tenés demasiada presión en la indicación. O sea, eso te indica que se te está saturando la salida. No sé si esa era la pregunta en Ujú. sí. O sea, pero sí, Sí, va a entrada y salida de filtro. dale. Y ahí toma la diferencia. Ahí depende si... Además, Rodrigo, si me permitís, aparte de de esa presión diferencial, también hay una marcada caída de caudal, que eso está indicándote que está colmatado el Un filtro. saturamiento, claro, 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 una restricción por saturamiento. Sí, sí. Exacto. Esta, Rodri, creo que ya lo explicaste, pero ¿pueden explicar cómo se logra eliminar la carga estática en la ropa mediante el mojado de la misma? ¿Cómo eliminás la carga estática? En realidad lo que estás haciendo es generar como una humedad, como si estuvieras saturando de humedad a la ropa, y eso lo que haces es disipás, o sea, la carga estática que te puede llegar a generar cuando vos te retirás una vestimenta. Pero por eso se recomienda mojar, o sea, para no tener ese potencial de carga pegado a tu vestimenta. Ese potencial de carga, como hablábamos, Guillermo, Rodrigo, se ve incrementado cuando hay bajo porcentaje de humedad y viento, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos cuando estamos con una ropa que tiene, y llegamos a la noche y nos sacamos y empieza a hacer el ruido característico, ¿no? Por eso se recomienda humedecer para evitar ese bajo porcentaje de humedad y evitar el rozamiento, ¿no? Que es lo que produce finalmente la estática. Gracias. ¿Con el cierre de Aeroparque le realizan algún tratamiento especial a la cañería y a los tanques de combustible en la planta? ¿O de la planta? Mira, con el cierre en nuestras instalaciones lo que hacemos son todo tipo de actividad de transferencia de combustible como si estuviéramos en operación. O sea, drenajes diarios, pruebas en los camiones, recirculación en los tanques, porque vamos moviendo, tirando producto a un tanque, corremos al otro, y de esa manera nos vamos asegurando que el producto esté circulando dentro de la cañería, dentro de los filtros y dentro de los tanques de los camiones. Y bueno, y que todas las muestras que tomemos estén dentro de las condiciones que nos habilita como JET. Y en base a eso también hacemos habilitaciones de tanque como si estuviéramos operando en el día a día. Genial, es obvio, gracias. Bueno, acá agradecen la charla. Dice, sobre los tanques subterráneos de aeroclubes que tienen muchos años de instalados, ¿ya están dados de baja o cómo es por seguridad? Bueno, si están de baja o no, no sabemos, pero supongo que se puede chequear, ¿no? Están habilitados. Te la dejo, Rodri. Sí, Norberto también. Norberto. A ver, Hay una norma de la Secretaría de Energía para hacer unas pruebas de estabilidad. se llaman ensayos SASH, o sea, son pruebas de hermeticidad que se realizan en los tanques, o sea, va alguien, cierra el tanque, le aplica como si fuera una presión para ver si tiene pérdidas. O sea, ¿qué puede pasar? Que sea un tanque viejo, un tanque nuevo. Generalmente los tanques viejos son de doble pared, entonces se evita, si llega a haber alguna pinchadura o algo, queda contenido, o algunos usan la columna de helicol, como se llama, que es un espejito con un nivel de helicol que cuando ese nivel baja, quiere decir que el tanque tiene algún tipo de pinchadura o de sudoración o de pérdida. ¿Qué se hace? Se tiene que certificar o cada 2 años o cada año con la Secretaría de Energía para corroborar que ese tanque está en servicio. Si me olvidé algo, Norberto, no sé si... No, independientemente de esas pruebas que indicaste muy bien, yo aconsejo siempre el tanque aéreo, porque el tanque aéreo te permite, casualmente, de lo que nos estuvimos explayando mucho, es para mantener la calidad original del producto. Para hacer los controles diarios es mucho más sencillo un tanque aéreo que un tanque subterráneo. Aparte de poder controlar mejor el producto, te detecta cualquier tipo de pérdida un tanque aéreo en forma inmediata. En cambio,
el tanque subterráneo podés hacer una contaminación de suelo por un tiempo indeterminado, ¿no es cierto? Por no darte cuenta, porque pensás que el tanque está evaporando combustible y está perdiendo y está contaminando suelo. Sí, O sí, sea que, generalmente en la jerga se usaba el tanque enterrado para lo que era la nafta, el gas, por el tema de la merma, ¿no? Para no exponer un tanque al calor y bueno, con el calor se empieza a evaporar, por la rápida evaporación de la nafta, y generabas esa merma de combustible que hoy, bueno, quedan en esos tanques. Hoy en día generalmente se pone aéreo, pero bueno, sí, es una realidad. y lo que pasa es que instalando un tanque aéreo y colocándole una válvula de presión y vacío, que está diseñada de acuerdo a la tensión de vapor del producto que tenés almacenado, se reduce mucho la merma. Muy bien. Bueno, esta es más para mí. ¿Por qué en la mayoría de los aeropuertos solo abastece YPF y no Shell Aviation? ¿Sería conveniente otra opción en los aeropuertos? Bueno, estamos trabajando en eso. Es un tema que esperemos tener mucha más suerte con Ryzen. Soy optimista que la que tuvimos con Shell. Así que esperemos tener novedades en el corto plazo. Hay una pregunta que habla de... Bueno, ya estamos en horario, así que si hago 2 o 3 preguntas más por la duda de gente que se tiene que volver o algo a su casa, así cortamos. Y si no, si después en todo caso habilitemos para el que se quedó, si quiere hacer alguna pregunta, y vos también tenés que volverte, Rodri. ¿Es fundamental pedir al operador que llega en el cisterna que realice el test de agua antes del procedimiento de carga? Sí, claro, claro, eso es total responsabilidad del usuario del avión. O sea, el representante o el responsable en ese momento del avión es total libertad y total responsabilidad de él de preguntarle o pedirle o exigirle al operador que haga la prueba de agua. Es la garantía que tiene de que el combustible que le están cargando está en condiciones. Genial. Bueno, hay unas preguntas de biocombustibles, o ¿Sí? de Jet Bio, si querés comentarlo, no sé si... ¿Qué No, si pregunta? estábamos pensando en desarrollar biocombustibles o a cuánto tiempo Mira, tomaría producir el biojet. explico un poco el origen del biocombustible. El biocombustible para aeronáutica es una certificación que radica de dos maneras. O sea, vos tenés que generar un bio que se realiza a través de plantas que crecen en zonas desérticas, o sea, no se utiliza un espacio fértil para tomar esa planta y generar el bio. Ese bio se hidroprocesa, se certifica, hay una certificación ASTM que es 7566, y después de certificado 7566 se hace un blending que es 50% de ese producto con 50% de jet normal, que es de 1655. Cuando llegas a ese 50 y 50, generaste lo que es el bio. Sigue certificado ASTM 1655. Ese proceso de hidroprocesado del combustible es bastante costoso, o sea, se utiliza en las refinerías, y hoy por un tema de escala, porque si hoy tuvieras que procesar bio, te sale 9 veces más caro que el combustible normal. Hoy por un tema de escala no se está produciendo. Si bien hubo una carrera a principios de 2011, 2012, había una motivación importante para empezar a producir bio en escala, porque Europa había sacado una normativa en la cual iban a cobrar un impuesto por emisiones de monóxido de carbono. Después eso se cayó y entonces de alguna manera también la carrera por empezar a producir en escala el bio también de alguna manera se planchó. Pero hoy en día en la refinería tenés que optar o producir normal o usar todo un hidroproceso, que es una producción bastante importante, para hacer el bio. O sea, es una cuestión de escala y de precios. Genial. Si te parece, Rodri, a ver, después hay más preguntas, porque algunas son relacionadas, yo las voy respondiendo, y las que son anónimas, como dije, nos se pueden escribir a Shell Aviation, al mail que está ahí, .argentina@ryzen.com.ar. Hay 3 manos levantadas, hoy me gustaría darles la opción de ya que nos aguantaron hasta esta hora, Sí, dale. dejarlos preguntar. Dale. Así que primero José Lencinas, ahí lo habilito.
A ver. Nombre y colegio. José Lencinas. Está con el Hola, micrófono hola, apagado. hola. Ahí está. Hola, Hola, hola. hola. ¿Cómo te va, José? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias ¿Cómo por la andás? charla, muy buena. No, Bien, bien. bueno, gracias. Yo quería preguntar lo siguiente, por ahí es muy básico, me da un poco de vergüenza preguntarlo, No, pero no, preguntá sin miedo, que eh, vergüenza tenemos nosotros, que no te das problema. con respecto al combustible aeronafta, puntualmente, Aeronafta, sí. ¿por qué se evita el contenido de plomo en el combustible, más allá de lo que puede ser por contaminación ambiental, ¿no? Mirá, empiezo yo y te lo va a decir Norberto mejor. El plomo es contaminante, o sea, el plomo es nocivo, nocivo para la salud directamente. Sí. Nada, acá no se produce con plomo. Lo que tengas con plomo lo tenés que importar. Okay. El plomo, como había dicho, como dijimos en la presentación, es un elemento clave para aumentar la relación de compresión, Sí, ¿no? sí, La eso lo relación de escuché, sí. compresión es poder mantener la compresión del pistón sin que se produzca una autoignición, ¿no? Cuanto mejor yo puedo comprimir y llevar al volumen deseado de compresión, mejor funciona el motor, o sea, antes de la autoignición, ¿no? Y Sí, el sí. plomo es clave para eso, por eso es el nivel de octanaje, ¿no? Pero no se Perfecto. puede producir plomo porque es nocivo, o sea, está prohibido acá en Argentina. Perfecto, No sé, perfecto. Norberto, ¿querés Bárbaro. agregarle la No, respuesta? no, sí, para utilizar el TEL, porque hace unos años atrás, desde Aerogalve, quisimos elaborar la aeronafta aquí en el país, y el tema de la utilización del tetratilo de plomo necesitabas entrar en el protocolo de Estocolmo, que era una cosa muy, muy complicada. Pero como estuvimos explicando, como bien marcaba Rodrigo, acá en el país está con muy buen criterio prohibido la utilización del tetratilo de plomo por lo nocivo que es. Pero es reemplazado por un paquete de aditivos en la UL 91 que reemplaza totalmente las propiedades del tetratilo de plomo, que son su poder antidetonante, como marcaba Rodrigo, y su poder de lubricación de los asientos de válvula. Sí. Genial, Norberto, Perfecto. gracias. Gracias, José. Gracias, Germán. Ahí habilité Muchísimas también gracias. gracias. Bárbaro. Habilité a hablar también a María Betancourt y a José Lencinas. Bueno, arrancamos con María. Sí, está. Ahí está. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy de Venezuela. Lamentablemente no pude entrar a tiempo al taller debido a que obviamente la luz no me dejó conectarme y apenas llegó me conecté en el momento, pero vi Sí. que ya estaban culminando. Mi pregunta sería que si el taller fue grabado, si lo puedo obtener para poder verlo y hacer las preguntas por el correo que ustedes Sí, están sí, sí, colocando. sí. Sí, perfecto. Sí, Guillermo lo estoy lo grabó, así grabando, que... lo estoy grabando. Estimo que está saliendo bien y que no vamos a tener ningún desperfecto técnico, pero si está todo bien, se lo vamos a compartir a la Sociedad Argentina de Aviación, que lo va a tener en su página. Así que después escribinos al correo y coordinamos para... O si no, deja tu correo pasártelo. Ujú. y te pasamos dónde va a estar el material. Perfecto. Sí, realmente porque yo trabajo en una aerolíneas estelar, y obviamente me interesa mucho lo que es la parte del combustible, ya que Sí. manejo esa área. Mirá, Entonces, tuvimos Vale. historia de estelar aquí en Argentina hace poco. ¿Vale? El año pasado, creo. sí, por supuesto. Entonces, como tenemos contacto con ustedes porque Ujú. suministramos combustible con Raizen, Sí, sí, sí. entonces obviamente el interés es grande. Por eso es mi pregunta de que si lo tienen grabado para yo poder Sí, sí. entonces visualizarlo y hacer las preguntas por correo. Muchas Bien, bien. gracias, María. Sí, Gracias. vale. Germán, Bueno, gracias a ustedes. Valario o Pablo desde el patio también están habilitados. Germán, Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿cómo estás, Germán? Bien, bien. Mira, mi consulta es la siguiente, ¿no? Yo soy de acá de Santa Fe, Argentina.
Las tres fases de composición del combustible, ahí no me Sí. quedó bien en claro. Mira, empiezan las fases de composición en una particularidad que es cantidad de microorganismos que podemos llegar a encontrar. Explicado así muy a la ligera, te puedo decir poquito, mediano, mucho, que son las tres fases. Cuando llegaste a mucho, es porque el combustible ya está en una fase de descomposición. Poquito quiere decir presencia de cierta cantidad de organismos. Mediano es que ya hay una cierta cantidad importante que puede seguir siendo tratada con biocidas. Y cuando ya tenés una cantidad muy avanzada es que por más biocida que le pongas, el combustible ya está en descomposición. Claro, siempre hablando de colonias, digamos, en la De colonias, formación claro, de cantidad de colonias de hongos, sí. Exactamente. Bueno, era eso, disculpen, ¿no? No, por Por favor, favor, gracias. muchas gracias. Y una más, si te parece, o por ahí dos como máximo. Dale. Alejandra Flores, Sí. Hola Alejandra. claro, que hizo varias preguntas ella también. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alejandra? Mucho gusto. Hablo desde Colombia. Yo actualmente estoy realizando una investigación acerca del impacto que ha tenido el COVID-19 sobre la aviación y me interesa mucho conocer cuál es el impacto que ha tenido, cuáles son las nuevas tendencias a nivel de operación en el sentido pues de toda la cadena de suministro de combustible. Dale, esa te la iba a responder después porque habías dejado en el nombre la pregunta y te lo respondí en Slido. A ver, la realidad es que hoy está muy bajo, todavía para lo que es Argentina, todavía no sabemos cuándo va a arrancar, debería arrancar en septiembre, pero todavía no hay nada confirmado. Y los volúmenes son muy bajos y cuando arranque hay que ver cómo arranca. Yo calculo que los volúmenes no se van a recuperar a los volúmenes de 2019 y por lo menos por 18 meses más, yo calculo que no debería superar el 50%. Mira, Pero, hay muy buenas estimaciones de IATA. Si querés leer ujú, algún tipo de reporte a nivel global o regional, podés seguir a IATA y IATA hace buenas estimaciones de cómo se va a recuperar el ujú, mercado año tras año. Hoy lo que podemos decir desde acá es el mercado está planchado, o sea, está caído. ¿Cuándo y cómo? Son estimaciones. O sea, no tenemos la realidad porque no depende, digamos, de nosotros 100%. O sea, es algo general, ¿no? Sí, señor. Sí, lo que pasa es que actualmente estamos mirando con el Centro de Estudios Aeronáuticos acá en la Aerocivil en Colombia cuáles son las brechas que hay actualmente, como las tendencias que están manejando cada uno de los subsectores en aviación. Entonces, en cuanto al suministro de combustible, ¿cuáles serían como esas tendencias que se están actualmente? Porque obviamente hay unas tendencias que se manejaban hasta el 2019 y ahorita nuevamente en el año 2020, pues por toda la coyuntura del COVID-19, pues hay unas nuevas tendencias. Entonces quería saber si de pronto hay alguna de estas que ustedes me pudieran mencionar. Sí, Guille, yo más que tendencia te podría ujú, decir, siguiendo la misma tendencia que la actividad. O sea, esa es nuestro ancla, digamos. Si la actividad cae un 50%, nuestra actividad, si la industria aeronáutica cae el 50%, nosotros caemos a la par que la industria. Eh, em, a menos que vos me digas, la nueva tendencia va a ser que todos los vuelos sean vuelos cargueros. Bueno, listo. Ahí cambiaría el paradigma, ¿entendés? En vuelo de pasajeros estamos muy atados a la industria. O sea, seguimos prácticamente a la industria nosotros. O sea, y ahí estaremos. Listo, vale, muchas gracias gracias. Muy Alejandra, cualquier amable cosa por el espacio. nos Gracias, escribís Alejandro. después por forma de cualquier cosa. Y la última, Rodri, de Sí, Nicolás García de Eiros y cerramos. sí. Hola, Nicolás. Nicolás. Con el mute. Así está. Lo muteaste. No sé si lo No. puedo. Bueno, capaz que se le marcó la mano sin querer. ¿Algún Bueno, otro que queda? no, después hay preguntas, Rodri, pero creo que estaba la del Ahí PRIS. veo ahí veo levantado la mano.
Sí, pero está habilitado para hablar. La del PRIS, Hola. si querés que te comenté Sí. antes, Rodri, que pedía por el Jet A Ah, en Brasil. se Dice, vende ¿por en qué se vende en el Brasil país Jet Jet A con B. aditivo PRIS ya premezclado como en Brasil? ¿Por qué no se vende acá? Mirá, no, esa pregunta está buena. Yo si describís un poco el Jet A, viste que el punto de congelamiento, lo vimos, está en menos 40 grados, cuando el Jet A1 está en menos 47. El PRIT es un aditivo que se agrega anticongelante. O sea, si a vos te venden Jet A, que está a menos 40, y te agregan un PRIX para bajarle un poco más, ya tenés el Jet A1. Eh, si vos le querés agregar más anticongelante, depende la zona y el tipo de vuelo que vos vayas a hacer. O sea, esto se utiliza prácticamente en las zonas muy frías. O sea, para zonas frías tenés otro tipo de combustible también, como puede ser el Jet B, que es una mezcla 65% jet, 35% aeronafta. Y lo que te hace es te baja el punto de congelamiento un montón y te permite trabajar con un punto de ebullición un poco más bajo. Pero la del Priest es que lo venden en Brasil puede ser porque no tengan Jet A1 o porque sea una alternativa al Jet A1. Claro. Bueno, para, Mire, Rodri, voy con dos Rodrigo, más porque tengo acá una pregunta de una eminencia que quiero que le haga. Para que, no sé si Norberto querías acotar algo más a lo sí, que... no nos olvidemos que eh, digamos que el Pritz es un alcohol. Uno de los anticongelantes que se usa es el alcohol isopropílico, o Sí, sea que tampoco podés utilizar mucho anticongelante porque verdaderamente estás incorporando como aditivo un alcohol y sabemos claro, lo que pasa con el alcohol en cualquier tipo de aerocombustible, ¿no? tal cual, tal cual. Muy bien. Ahí Sí, Guille, habilité decime. a Carlos Lupiáñez, que le tenemos que Sí, dar el espacio. Carlos, hola ¿Qué Carlos. tal? Guille, Norberto, Rodrigo, mil gracias. Felicitaciones, esto es fundamental para capacitarnos a todos e ir aprendiendo cada vez un poquito más. Lo único que me gustaría que quede bien claro es la contaminación, la diferencia en la contaminación producida por el agua, que es medianamente la más común, entre lo que es el jet y lo que es el combustible. Pues bien explicaron que en el avgas es más fácil verla, pero en el jet es muy complejo y es muy importante que los pilotos y los operadores nos acostumbremos a pedir la prueba de agua. Sí, sí, eso es verdad, Carlos. Mira, te voy a explicar la parte del jet. En el jet puede ser que vos no encuentres agua porque cuando haces la prueba claro y brillante tenés dos maneras de verla el agua. O que la veas presente porque es un montón de agua y está ahí, que la veas en gotas o que haya gotas muy finitas que vos no las llegues a ver. Cuando haces el remolino no la ves porque son muy chiquitas o son partículas muy chicas. ¿Cómo se logra saber si el producto tiene o no? Es con la prueba de agua. O sea, con eso te sacás toda la duda. O sea, pasando una pastilla detectora de agua a través de una jeringa con la pastilla y ese resultado te va a dar si tiene más de 10 partículas por millón. Si se pone azul es porque tiene más de 50. Ese combustible no está apto para ser cargado, porque ya tiene presencia de agua. En el AdGas queda totalmente separada. O sea, no es que tenés micropartículas que no están a la vista. Queda totalmente separada. La única manera que no lo veas es que no puedas ver la muestra, prácticamente. O sea, que haya, no sé, una muestra que hagas a la noche en un lugar oscuro y no puedas identificar qué estás viendo. Exactamente, Rodrigo. Y una prueba visual de plataforma es que pierda la brillantez el jet, ¿no? Que se empiece a Sí, poner claro, tal cual. opaco. Opaco, Y exacto. si lo dejas un momento estático, aparte de hacer el remolino, enseguida vas a ver en la parte central del fondo del recipiente que ahí se concentran las partículas de agua. Pero Por eso es enseguida clave también pierde el la remolino. brillantez. Exactamente. Gracias, Carlos, por la pregunta. No sé si... ¿Dice? sí. Una más para Pablo Esquivel. Sí. Sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, hola Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada les quería agradecer la magistral charla que han dado. La verdad que han evacuado más de una duda para más de uno que emplea este tipo de combustible. Mi pregunta va más que nada en lo que hace, que la había hecho, la de los bidones para transporte en caso circunstancial de Jet A1, donde respondieron justamente que sea o de aluminio, acero inoxidable o hierro epoxipado. Sí. Ese tipo de bidones tienen que ser certificados para uso aeronáutico. No, con que cumplas los requisitos de construcción y de aislamiento del combustible, está, a ver, vos lo vas a usar en forma particular, o sea, no es que vos vas a venderle un bidón a alguien, no se lo vas a usar No, para no, no, sí. autoabastecerte. Entonces, asegúrate de la integridad, o sea, lo más importante, la integridad del recipiente, el Bien, etiquetado interno, o sea, para no contaminar con óxidos o contaminantes metálicos, y después que lo puedas almacenar en una forma correcta. O sea, perfecto. no exponerlo a otras sustancias, no exponerlo a temperatura, hacerle las pruebas y tenerlo bien cerrado para que no le entre humedad. Bien, perfecto. Bueno, agradecido. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, muchas gracias Rodri, muchas gracias Norberto. Creo que estamos bien, era 1 hora y 20 con preguntas, bueno, fuimos 25 minutos más, pero creo que Bien. estuvo bueno el ida y vuelta. Agradecemos también a toda la gente que nos estuvo escuchando y nos tuvo la paciencia, ¿no? Sí, sí, muchas gracias a Que todos. lo importante, como hablábamos hoy, de que llegue el mensaje para mejorar la calidad y la seguridad de un vuelo, creo que es lo que nos mueve a todos, ¿no es cierto? A ustedes, bueno, en la parte internacional y en la parte que le toca a Aerogalves es la campaña, ¿no? Yes. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos los que estuvieron y que estuvieron hasta el final. Así que bueno, estamos por ahí enviando alguna encuesta para que nos den su feedback, sus opiniones. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Damos por concluido. Rodrigo, tengo Sí. un comentario que hacerte. No sé si estamos al aire o lo podemos No, todavía hacer. estamos al aire, espera que ya cerramos. Y después hablamos. Chao, hasta luego a todos, gracias. Chao, nos vemos, gracias. Chao, gracias a todos.